es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV, ya cerrando casi todo el año y en una nueva Argentina, una Argentina desregulada, completamente el Estado, las relaciones económicas, laborales, las de consumo, bueno, un universo que este decreto que ayer, cuando terminábamos acá el programa, en un mensaje grabado acompañado de sus ministros y de su asesor personal, el señor Sturzenegger, que fue el autor del decreto de 86 páginas que conocimos por boca del presidente Javier Milei en algunos detalles, 30 puntos nada más de los 336 leyes que modifica o que deroga este Congreso de la Nación, que vienen algunas desde, bueno, principios de los 40 y desde ese momento hasta ahora muchas leyes quieren transformarlas y cambiarlas, dejarlas de circulación. Algunos son artículos, otros son leyes completas, como por ejemplo la ley de alquileres. Vamos a repasar, hay mucha información y mucha confusión también respecto a lo que le corresponde a este Congreso de la Nación hacer ahora. Estamos en receso, no hay periodo de sesiones ordinarias, no está convocada por el presidente de la Nación y eso es algo importante para que retome un poco la normalidad de la actividad en el Congreso de la Nación. Acá vemos justamente el mensaje del presidente de la Nación, Federico Sturzenegger, el único que no es funcionario de todos los que están aquí, que no es ministro, que no tiene un rol designado oficialmente, que participó y custodiaba allí entonces la lectura de Milei de estos nuevas reglas que rigen en la Argentina a partir, no se sabe si de hoy o del 29 de diciembre, esa es otra discusión que en un rato con mis colegas vamos a estar tratando de develar y también, bueno, empezar a buscar y entender qué leyes y qué afecta esta derogación y modificación de las 336 leyes que se vieron impactadas por esta decisión del Gobierno Nacional. Hubo reuniones hoy importantes, estuvo Unión por la Patria recibiendo a sindicalistas, a referentes de la CGT, a referentes también de la CTA. Ayer por la noche, cuando salíamos también del Congreso, empezaba a reunirse ciudadanía, gente de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, que se fue acercando muy espontáneamente, muchos con cacerolas, muchos con improvisadas maracas para protestar contra esta decisión del presidente que, bueno, se conoció a la noche, ¿no? Una jornada del 20 de diciembre, como contábamos en el día de ayer, muy significativa para la Argentina, sobre todo porque, bueno, se buscaba homenajear el 20 de diciembre a las 34 personas que fueron asesinadas en las protestas sociales que llevaron a una crisis política institucional muy, muy grave y que, bueno, algunos de los referentes que veíamos de la política que estaban sentados en esa mesa, en ese mismo salón de la Casa Rosada, en ese entonces también habían intentado algo similar a lo que hoy se conoce como el nuevo orden de la Argentina. Las bases para la reconstrucción argentina es el nombre del DNU número 70 del 2023, que a partir de ahora rige nuestras vidas y cambia completamente todas las relaciones en el ámbito económico, laboral, social y político. Voy a saludar aquí a mis compañeros y colegas que están también, como yo, buscando información y tratando de esclarecer algunos temas. Antonio Ricovene, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Amanda Alma? Bien, siguiendo un poco de cerca, bueno, lo que es la primera reacción y el impacto político que tiene este decreto de necesidad de urgencia que se conoció ayer por la noche y viendo, bueno, cómo va a ser el rodaje parlamentario que va a tener esta normativa que primero se implementa y después podría llegar a ser analizada por este Congreso. ¿Cómo anda Claudio Mardones? ¿Todo bien? Amanda Alma, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va Antonio Ricovene? ¿Cómo están? Tratando de entender cuál es el rol del Congreso por estas horas. Hubo mucho movimiento, hubo mucha manifestación de diputados y de algunos senadores a través de redes sociales. Hubo comunicados oficiales de partidos políticos respecto, bueno, a esta decisión del Gobierno Nacional de desregularlo todo.
Y un dato importante, porque en la redacción del decreto faltó precisamente... Una frase. Faltó exactamente la frase de la necesidad y de la urgencia para plantear su vigencia a partir del día de la fecha, cosa que finalmente no sucedió, así que es posible que en cualquier momento tengamos un decreto correctivo planteando, bueno, sumando la pieza que falta. Si no, queda como una especie de decreto simple y tiene un tiempo para su aplicación. Es lo que van a tratar de revertir, pero ya es toda una señal en este contexto de expectativas, de saber, bueno, lo que vos preguntabas, Amanda, ¿cuál va a ser el rol del Congreso de la Nación? Pero también la otra gran pregunta, ¿cómo va a evolucionar en la justicia este decreto en un contexto en donde nunca el Congreso ha rechazado un decreto, pero desde la recuperación democrática y antes que no había un decreto con este volumen? Claro, Así es que... la magnitud de leyes que abarca, de títulos, 16 títulos tiene este decreto, no es la extensión, sino el entramado legal que busca modificar de una sola iniciativa, ¿no? Ha habido muchos decretos que modificaron, muchos gobiernos que a través de distintos decretos modificaron muchas leyes. Es una de las prerrogativas que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, nadie las cuestiona. El tema es el volumen de leyes involucradas. El presidente leyó solo 30 puntos y después pudimos, bueno, dar cuenta de que son 336 las leyes que se afectan de algún modo. Totalmente. Y toda la discusión que eso implica, especialmente en términos también de los tiempos, no solamente los tiempos para esperar el decreto correctivo, sino también para saber concretamente en qué momento se va a activar la actividad parlamentaria y el momento de que empiece a trabajar la Comisión de Trámite Legislativo, porque capaz que, lo habíamos dicho acá la semana pasada, capaz que se demoraban un poquito más. Bueno, habían prometido que era este fin de semana, ¿no? Antes del viernes. Sí, se prometía antes del viernes. Lo cierto es que, bueno, fue un poco eso lo que nos contó Martín Menem el otro día. No me refiero igual a la presentación ni a la convocatoria de las extraordinarias, no, sino a la constitución de la bicameral de trámite legislativo. Nos había dicho eso, pero en un contexto en donde Germán Martínez ya esta mañana dijo que en el Senado habían robado una banca, así lo dijo directamente, que bueno, en el contexto... En diputados no les está yendo muy bien exactamente, tampoco. Así que también un preanuncio de la posición de la oposición, perdón, en este del contexto. Exoficialismo. El exoficialismo. Así es, sí, es posible que finalmente, bueno, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, de las 16 bancas, de las 16 sillas que tienen la bicameral de trámite legislativo por diputados, le quedaría, eso es lo que está planificando Martín Menem junto con el resto de los bloques, 3 al peronismo por diputados y Germán Martínez, que insiste por quedarse por una cuarta, remarcando que su fuerza representa el 40% de la Cámara. Tiene que ver con el poroteo, ¿no? Con lo que veíamos. ¿Se acuerdan que el 7 de diciembre, cuando asumieron los diputados y que Martín Menem fue designado como presidente de esta Cámara, lo vimos en vivo y en directo? Sucedió ahí que hubo una discusión en algún sentido, en el buen sentido del intercambio de miradas de los diputados, los jefes de los bloques, respecto a cómo se integraban las comisiones. Se acordó y se hizo público el acuerdo que habían tenido los principales bloques opositores que tiene La Libertad Avanza en esta Cámara, que era una referencia por bloque, ¿no? Cada bloque, sabiendo que hay muchos bloques pequeños, pero después de la asunción del presidente Milei y ya en la reunión que pudimos tener con el presidente de la Cámara, empezó a cambiar el criterio. Ahí nos preguntamos un poco, ¿no? ¿Se acuerdan que dijo en esa reunión, no fue un brindis, fue una pequeña reunión, dijo, bueno, sí, estamos viendo, eso es para el periodo ordinario, veremos en las extraordinarias si se conforma de otra manera. Exacto. Queremos ser más democráticos y que haya más representación de diputados de bloques pequeños. Y él, simultáneo, podríamos decir, se comunicó que se conformaba un bloque o un grupo de afinidad de bloques de alrededor de 30 que comanda Miguel Ángel Pichetto. Exactamente. Hoy estuvo muy crítico en Twitter. Exacto. Bueno, empiezan los anticipos, especialmente de los nuevos grupos de afinidad, podríamos decir, a partir de esta nueva interpretación del artículo 105 del reglamento, que bueno, que van definiendo un poco cómo son los movimientos, los preparativos, podríamos decir, para definir un poco el poroteo en el caso de que finalmente se concrete la convocatoria del periodo de extraordinarias, lo que implica el trabajo ya para poder definir las comisiones, la composición en un contexto en donde la debilidad del oficialismo es manifiesta. Entonces, eso creo que también es un elemento que dispara el reposicionamiento de cada uno de los bloques. O sea, si nos quedamos con la foto de la semana pasada, bueno, muchos se ilusionaban con un bloque, un interbloque,
un espacio de afinidad de 50 voluntades, en donde estaba la coalición cívica, el radicalismo y Cambio Federal, conducido por Miguel Pichetto. Bueno, esta semana estamos a un paso de terminarla con otra aritmética, claro, porque ahí es donde empieza la articulación con el cordobesismo. Nosotros dijimos que era una arena movediza. Exacto. Hasta que se consolidara y iba a depender mucho de las acciones políticas del oficialismo. Y la pregunta también del caso del radicalismo, porque el radicalismo en este contexto, que iba a estar en este entramado, no está por ahora, pero no significa que en algún momento no sume también sus votos y los haga valer en otra sumatoria. Porque todas esas sumatorias en muchos casos están bastante lejos del quórum y eso implica también cómo rodear, y me decía un diputado, y cómo también condicionar a la Libertad Avanza. Ahora va a haber interpretaciones, guerra de interpretaciones, bibliotecas que se enfrentan, podríamos decir, porque hay algo que resolver. Ya lo anticipaba Antonio recién, que es el número que le corresponde a cada espacio político para integrar la comisión bicameral y cuánto se condiciona, no a la Libertad Avanza, sino más bien a Unión por la Patria, que es dentro de la oposición el sector claramente identificado que se confronta con la Libertad Avanza, fue su contrincante en las PASO. Así que ahí va a haber una discusión de bibliotecas, que me gusta cuando los libros se enfrentan. Y por otro lado va a haber otra discusión de bibliotecas respecto a que si se puede convocar, si solamente la Comisión de DNU puede emitir un dictamen y hay que esperar al 1 de marzo para que se sesione, o se puede convocar a sesión antes del periodo ordinario y sin que haya convocatorias extraordinarias. Es decir, en el periodo de receso, el mes que queda, todo diciembre ha sido de receso, enero y febrero. Esa va a ser una discusión también de biblioteca, ya nos lo anticipaban hoy, Antonio, que va a venirse una discusión doctrinaria sobre eso. Sí, hay quienes sostienen que se permite, porque al ser un dictamen de una comisión bicameral permanente, estaría dispuesto a trabajar el Congreso independientemente del deseo del Poder Ejecutivo que manifieste en su decreto, pero también están los que dicen que va a haber que esperar hasta marzo en caso de que de querer tratar ese decreto en el recinto, porque, bueno, dan por descontado que el presidente Javier Milei no lo incluiría en su decreto de convocatoria extraordinaria. Bueno, pero sí, me parece que ya a esta altura está en dudas cuándo se va a convocar a extraordinaria, ya casi nadie, por lo menos en el Congreso, está muy esperanzado de que eso suceda. Bueno, ¿no? Pasa que muchos de los proyectos que incluso nos habían dicho dirigentes de la Libertad Avanza que iban a ser parte del proyecto de ley aparecieron directamente en los decretos. En el decreto, sí. Decreto 7023 para que lo guardemos en la memoria. Y además también la discusión sobre eso, cuán permanente es la comisión, si es comisión solamente o si la permanencia y la discusión de la necesidad y la urgencia se puede trasladar de manera automática a la sesión. Totalmente. Eso va a ser una discusión de esas interesantes constitucionales. Algo que estaba en la gatera desde que comenzaron las dudas de cuándo podría activarse la bicameral, ¿no? Era un tema que incluso ya algunos estimaban, sospechaban y pensaban incluso antes de la Asamblea Legislativa en la que juró el presidente Milei, ¿no? Así que este es un primer dato a tener en cuenta porque si se confirma, bueno, se termina de cristalizar una sospecha respecto a cómo sería la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo en este contexto. Hoy nos dijeron también una frase que es muy significativa. El segundo desplanta el Congreso. El primero, la Asamblea Legislativa, cuando Milei ni siquiera saludó al Congreso de la Nación, juró y se fue media vuelta y habló de espaldas al Congreso, muy criticado por la oposición, recordemos, todos lo criticaron. Y esta como la segunda, porque referentes importantes de la oposición salieron a discutir por qué todos estos proyectos o todas estas modificaciones de leyes o incluso derogaciones no vienen al Congreso, porque hay muchas que no tienen urgencia. Algunos creen que hay condiciones para poder seguir negociando. De hecho, el planteo del radicalismo es decirle que todavía el presidente está a tiempo de poder transformar todo esto en una ley espejo que les permita avanzar con el trámite legislativo. Quizá una señal también de otras controversias que están en estado latente si esto continúa de este modo. Este es uno de los elementos y el otro elemento tiene que ver directamente de la boca del presidente Milei, porque esta mañana dijo que por fuera de lo que estaba en el decreto,
también habrá más y que eso será a través de la convocatoria extraordinaria y de otra serie de proyectos de ley. Lo nuevo es que empiezan a surgir algunos interrogantes de los propios diputados de La Libertad Avanza. Hoy el diputado Carlos D'Alessandro de La Libertad Avanza, bueno, planteó en una entrevista radial hace un rato en Radio Con Vos, planteando que él hubiera preferido que el proyecto, que todo esto hubiera sido parte de un proyecto de ley y de una batería de proyectos de leyes, y que no esperaban que esto sucediera en un contexto en donde todo se concentrara, como bien dicen ustedes, en un decreto de necesidad y urgencia tan grande. Y esto también empieza a mostrar otro tema que también se quejaron los gobernadores, la falta de información. Porque en el encuentro que tuvieron, en los dos encuentros, primero la preparatoria, que realmente fue un encuentro formal entre todos los gobernadores, algunos en su reemplazo jefe de gabinete provinciales, más los 5 gobernadores del radicalismo, el viernes casi sobre el filo de la noche, en un encuentro que llevó su tiempo y que también pedían información. Con Guillermo Franco ese, ¿no? Quisiéramos saber, claro, que fue la preparatoria de la reunión con Milei. Totalmente, y que realmente fue la primera reunión del ministro del Interior con los gobernadores. Es verdad. Y ahí, bueno, surgió este tema. Queremos saber, fue el planteo de los gobernadores. El pueblo quiere saber. Y lo mismo sucedió en el encuentro de 2 horas y media con el presidente Javier Milei. Fue el mismo planteo, y en donde se desprende el testimonio de distintos gobernadores, tanto del peronismo como de Juntos por el Cambio, que el planteo del presidente era, bueno, esperen un poco, y el planteo era esperar un cheque en blanco también en ese contexto. Bueno, parte de esos interrogantes que van a definir a los aliados se está conociendo ahora en el decreto. No les gusta mucho lo de los cheques en blanco, al Congreso de la Nación no le gusta nada. Y a los gobernadores tampoco, si es que tienen que entregar tanto. Exacto, vamos a repasar lo que decía hoy más temprano Martín Ardonain, que es diputado del PRO de la provincia de La Pampa, recientemente asumido, sobre el DNU que se conoció ayer a la noche. Lo que se presentó ayer a las 9 de la noche hace mucho ruido. Yo creo que tiene el coraje de un presidente que llega a la presidencia diciendo lo que iba a hacer, y ayer de una manera u otra lo presenta en un DNU que ahora va a venir al Congreso, a las 2 cámaras, y va a haber que tratarlo y debatirlo. Pero el hombre ganó diciendo lo que iba a hacer. Tuvo un 56, casi 57% de los argentinos que le dijeron que sí, y ayer, para sorpresa de algunos y para alivio de otros, porque estábamos esperando hace 10 días este DNU y este anuncio de medidas, fue presentado a la sociedad. Claro. Así que nada, con una gran expectativa, una gran responsabilidad, y se vienen días de mucho debate y de mucho movimiento. Hay varias sorpresas, porque en realidad ayer intentaron hacer algunas movilizaciones, decían que había cacerolazos. Yo estoy desde las 9 de la noche estudiando el DNU, no lo puedo terminar. Y en una hora había gente que lo había interpretado y lo había leído. O tenían la información antes, porque fue muy raro. Ya te digo, es muy detallado, va a haber que analizar punto por punto. Yo creo que lo que está preocupado es la política. El ciudadano común, con lo que uno puede hablar, es un alivio. Había un peso del Estado muy grande sobre la sociedad, que de una forma u otra nos llevó a donde estamos. O sea, el pueblo argentino no está conforme con el rumbo del país, no está conforme con la política ni con los políticos. Fíjate que es presidente una persona sin estructuras partidarias, que en 2 años pasa de ser legislador nacional a presidente, y eso lo hizo la gente. Ahora veremos cómo camina, cómo podemos fortalecer esta democracia, pero a mí cuando me tocó, después que perdimos con Patricia Bullrich la elección, yo venía del lado del PRO y de Patricia Bullrich, la única opción que veía era Javier Milei, y me parece que, y lo dije en su momento, era porque no tiene la fuerza en las 2 cámaras para sacar las leyes por decreto o por mayoría automática como estábamos acostumbrados, sino por debate. Así que creo que se viene una nueva Argentina. Las perspectivas y miradas de distintos diputadas que van a aportar seguramente a este debate, y que van a aportar también a la constitución del quórum, ¿no? Y de las mayorías que espera y requiere
el oficialismo. También estuvo conversando más temprano con nuestros colegas del análisis Dayana Fernández Molero, que es diputada del PRO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación de la CABA, que también acaba de asumir el 7 de diciembre pasado y conversaba con nuestros colegas del análisis sobre esta presentación que se conoció ayer y la publicación del decreto de necesidad y urgencia. Hay una urgencia de que Argentina tiene que salir adelante y tiene que empezar a producir, a exportar, a arrancar. Estamos como paralizados, no solamente por la inflación, por las faltas de reglas de juego, por la falta de previsibilidad, por un montón de cosas, pero hay muchas trabas. Entonces, creo que ir adelante con eso me parece que es fijar un rumbo. De nuevo, yo no voy a discutir por ahí las formas porque no es, que no las es mi formas especial. hacen al todo, muchas veces. Sí, las formas pueden hacer al todo, pero digamos, mi foco por ahí ahora es en las necesidades por ahí más urgentes de lo que necesita la Argentina para salir adelante. Y yo creo que muchas de esas reformas son vitales para que la Argentina, de nuevo te digo, pueda producir, pueda exportar, pueda dar trabajo, pueda, digamos, salir adelante. Entonces, yo me quiero focalizar, por ejemplo, en qué significa más competencia para Argentina. Bueno, muchas de las reformas van con eso, van contra cosas muy específicas que, digamos, que es mi agenda en el Congreso particularmente. Entonces, cuando yo digo, hay un montón de cosas que yo las hubiera propuesto como ley. ¿Qué parte destacarías? Bueno, podemos arrancar con todo lo que es la desregulación de cosas como la ley de góndolas, ley de abastecimiento, bueno, todo lo que tiene que ver con lo del observatorio de precios, ley de alquileres, cosas que no funcionan, pero que no solamente que no funcionan, que no sirven, sino que hacen daño, ¿sí? Entonces, me parece que eso es cosas por las que yo vengo trabajando en el gobierno anterior, cuando pasé por la Secretaría de Comercio, cuando pasé por el Ministerio de Hacienda, pero después también di ese debate por las ideas en columnas de opinión, o sea, me he manifestado siempre en ese sentido, hablando específicamente sobre lo importante que es sacar la ley de góndolas, la ley de alquileres, demás. Bueno, va cosechando apoyos este DNU con lo que se conoció. También hay una relación muy directa sobre la profundización de la información que tiene que tener la ciudadanía para rechazar una serie de medidas que con los 30 puntos que leyó el presidente de la Nación eran una muestra de todo lo que tenía, ¿no? Porque ya derogar la ley de alquileres, modificar la legislación laboral, también desregular la actividad, por ejemplo, del turismo, detalles de distintos sectores. Algunos se conocían más en profundidad, sin duda, cuando lees todo el decreto y además del decreto, el análisis que se ha hecho también para conocer a qué leyes se refiere, ¿no? Porque en el decreto no especifica, solo dice el número de ley. Ha habido un trabajo muy importante, sobre todo de grandes conocedores de la legislación argentina que han aportado para que, bueno, nosotros que somos periodistas y que estuvimos todos estos días, todas estas horas leyendo y tratando de entender un poco de qué se trataba, pudiéramos hilar, porque hay leyes, insisto, que son de la década del 40, como la ley de empresas mixtas, por ejemplo, es una ley del 49 que tiene que ver con facilitar la posibilidad de que haya empresas de capitales nacionales y extranjeros en un directorio unificado, ¿no? Para que no solamente se establezcan relaciones con la industria nacional o de capitales nacionales o solamente con las extranjeras. Esa ley también se deroga a partir de este decreto y una ley que ha regido el ordenamiento, bueno, que muchos diputados analizan que no ha sido para nada eficaz, de la manera de desarrollar la industria nacional con participación extranjera. Eso queda a partir de la entrada en vigencia, que todavía no sabemos si es hoy o dentro de 8 días, está ya fuera de la legislación, ¿no? Y pensé también mucho en el trabajo del digesto. ¿Se acuerdan que nuestro Congreso trabajó mucho en el digesto jurídico que se hizo en el 2013, entre 2011 y 2015, que llevó muchos años, para poner en común qué leyes habían sido modificadas a lo largo de la historia y cuáles estaban vigentes y cuáles no estaban vigentes. ¿Se acuerdan que pasó en el 2012 por el asesinato de Carla Figueroa, que se utilizó una ley que ya no se había usado, la de avenimiento, y se tuvo que derogar? Bueno, el digesto tuvo que ver con eso. Creo que quedaron 1.500, 1.800 leyes del digesto.
Bueno, ahora hay 336 que ya no están. Exactamente, 336 menos, en un contexto en donde hay que ver cuál va a ser no solamente su impacto en términos de la discusión legislativa, sino también la reacción de los afectados, ¿no? Hay que ver ahí, de hecho en el gobierno están más preocupados por lo que puede pasar en la justicia que por lo que puede pasar en el Congreso. Especialmente, sí, están más preocupados en ese sentido por esa situación, y eso es teléfono para el flamante procurador del Tesoro Rodolfo Barra y para el ministro de Justicia Mariano Cunio Libarona, porque, bueno, van a estar muy atentos para saber por dónde van a empezar las batallas de los amparos, ¿no? En esa foto, en esa imagen donde está el presidente de la Nación respaldado por sus ministros, no está Rodolfo Barra. No. Está sí Sturzenegger. Está Federico Sturzenegger, que es, bueno, quien ha trabajado en la redacción y en el armado de este decreto, en una gran pregunta también, porque, bueno, los interrogantes son, bueno, ¿y quiénes están detrás de la redacción, además de este decreto? ¿Cómo ha sido? ¿Quiénes son los que están trabajando? Si ahí hay, bueno, distintas vertientes. Algunos consideran de que son estudios jurídicos que vienen ya trabajando desde hace un rato, con un abanico de planteos, y amparos a las leyes. Todo un arsenal de cuestiones que están muy vinculadas al razonamiento y a las aspiraciones jurídicas de distintas empresas, corporaciones. Hay otro elemento importante, y especialmente en una de las partes más gruesas del decreto, que tiene que ver con las cuestiones vinculadas al régimen vigente de legislación laboral. Es el segundo capítulo. Exactamente, y es muy importante, ¿sí? Tanto o más importante que toda la batería vinculada a la reforma del Estado, que tiene una dimensión que no terminamos de tener claro todavía por su implicancia, ¿no? Hay otra dimensión también, me parece importante. Ahora en un rato tenemos todavía 1 hora y media de programa y mucho para analizar, y va a ser el tema de los próximos días. El Congreso está abocado a los tiempos que marque el Ejecutivo y también el oficialismo para convocar a la constitución de la Comisión de Trámite Legislativo. Vamos conociendo en esto que planteaba justamente el diputado Ardonaín, de la lectura minuciosa del DNU, bueno, cosas que son realmente paradigmáticas. Por ejemplo, la modificación y la desregulación del programa del plan médico obligatorio, ¿no? Que es lo que rige los estándares de prestaciones de servicios mínimas para todo el sistema de salud, el público, el privado y el de gestión sindical, que son las obras sociales, que hasta... Si no digo, no me acuerdo mal, Antonio, el 7 de diciembre se aprobó la última ley que incorpora al plan médico obligatorio. No, la ley Nicolás no incorpora al plan médico obligatorio las prestaciones, pero sí el anterior, que tiene que ver con las patologías congénitas, ¿no? Las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas, que fue la última ley de salud antes de la ley Nicolás que se había aprobado. Sí, un proyecto que Javier Milei fue uno de los pocos que votó en contra. Y ahora entendemos. Bueno, ahora capaz queda un poco más clara esa posición, porque fue un voto en contra no argumentado en su momento. Algo raro para esos proyectos de ley que tienen un fuerte consenso. Por lo general siempre se pide, se avisa con las abstenciones y con lo que tiene que ver con los votos en contra con estos temas. Claro, ¿no? Y la desregulación del plan médico obligatorio es algo que afecta a toda la ciudadanía, porque nos vemos todos en una resguardo, en una organización del sistema de salud que establece unos estándares mínimos que deben cumplir todos los prestadores del servicio de salud para la atención, y no te pueden cobrar extra por ese servicio, ¿no? Ahora con la desregulación entiendo que cada prestadora de salud podrá hacer su plan a medida y habrá cosas que te cubra y cosas que no tienen ningún piso mínimo. Además, que te tiene que ofrecer. Es todo cuestión del mercado. Eso por un lado, y lo que implica también lo que esperan un aumento ya del 50% sobre las tarifas de las prepagas, y un cambio especialmente en la relación de las obras sociales sindicales con las prepagas, teniendo en cuenta que muchas de las obras sociales sindicales son también un puente para poder acceder a la prepaga. Así que ahí hay toda una discusión, una parte que vuelve a pasar por la discusión de los cambios en el régimen laboral, cosa que anticipa también, bueno, un debate muy importante, señales de respaldo del mundo empresario y, bueno,
la otra parte que ha sido escenario aquí en la Cámara de Diputados a partir de la reunión que hubo del bloque de Unión por la Patria con los dirigentes de la CGT de la CTA y luego con dirigentes de la CTA. Así es que en ese contexto, bueno, fue uno de los pronunciamientos de la jornada, especialmente planteando el marco de la unidad para enfrentar dentro de la discusión jurídica y también política y también sindical esta reforma laboral, porque tiene una serie de cambios que son más trascendentes incluso del proyecto que oportunamente envió Fernando de la Rúa en el año 2000, precisamente para poder iniciar una reforma laboral que fue uno de los mayores escándalos que afrontó la Cámara de Diputados en los últimos años, especialmente a partir del escándalo de las famosas coimas del Senado. ¿Te acordás? Pontacuerto era el secretario parlamentario del Senado de la Nación y ahí todos circulaban. Yo no estaba en esa época, el Congreso todavía no tenía acceso a este lado del Congreso de la Nación, pero hay mucho recuerdo de los trabajadores, de cómo se vivían esas horas previas al intento de votación y la denuncia de las coimas en el Senado, la famosa Banelco, ¿no? Exactamente. Las transferencias para cambiar las intenciones de voto. Tal cual. Y ahí, bueno, también se cumplen ya 22 años de aquel momento, especialmente cuando primero hubo un cambio muy importante en torno a las autoridades del Senado, luego de la renuncia de Carlos Chacho Álvarez, ¿sí? Que quedara el radical Mario Lozada, que era el presidente provisional del Senado. Duró un año, porque luego, ya a fines de noviembre de 2001, fue reemplazado por Ramón Puerta, y fue el momento en el que el peronismo obtuvo uno de los lugares más importantes de la asociación presidencial con un gobierno de distinto signo, ¿no? Así que, y eso fue el preludio luego del cambio que también implicó aquí en la Cámara de Diputados cuando el diputado Camaño fue el titular de la Cámara Baja, ¿no? Que fueron dos de los presidentes que protagonizaron la saga de 5 presidentes en una semana en el verano de 2001 y 2002. Pero todo eso, gran parte de esos cambios en la línea sucesoria surgieron a partir del escándalo de las coimas del Senado, vinculados a los intentos que estaba haciendo el gobierno de la Alianza para avanzar con una reforma laboral. Lo menciono porque basta repasar los distintos detalles del decreto 70-23 para darse cuenta que el alcance de lo que plantea el decreto en materia laboral tiene mayores implicancias y más ambiciones que esa reforma laboral que quedó encallada en un escándalo. Dice el análisis del decreto, en definitiva, que lo que se quiere es el principio protectorio y con ello la tutela unilateral de las personas que trabajan. Desconoce así también la desigualdad estructural entre el trabajador respecto al empleador y las necesidades de crear normas que compensen, igualen esa desigualdad. Establece en definitiva una recuperación o un retorno del concepto de igualdad formal en términos del derecho privado en detrimento de la desigualdad real, que tiene que ver con todos los aspectos que hacen a que las personas que estamos en relación laboral tengamos una serie de leyes que hasta hoy regían, que nos garantizaban mínimas estructuras de igualdad, aunque no estuviéramos registrados, ¿no? Porque la jornada laboral es parte de eso y también, bueno, entre las modificaciones se reduce nada más y nada menos que las licencias por maternidad, algo que este Congreso este año discutió para ampliarlas. Bueno, cambia el tiempo, cambia el modelo, cambia la propuesta. El presidente decidió que se reducen las licencias por embarazo, así que, bueno, como mucha gente no tiene licencias, los que tenían tienen menos. Vamos a seguir repasando el decreto de necesidad y urgencia. Nos vamos a meter con un capítulo que también es importante y que tuvo un señalamiento particular del presidente de la Nación, que en su cadena nacional habló de una empresa a la que le interesaba esta dimensión porque los servicios de comunicación también se han desregulado, todo lo que se conocía hasta el momento deja de existir y ahora va a haber mucha competencia para que puedas acceder a Internet seguramente más barato, ¿no? Así es, Aman, tiene que ver con este apartado del DNU
que modifica lo que es la Ley Argentina Digital, esta ley que se sancionó en el año 2014, que es la primera normativa que da un marco de regulación a lo que es el uso de Internet y de las empresas de Internet dentro del territorio argentino, dejando en claro alguna señal. Es como la antesala de lo que se conoció después como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque se regula diciendo no en la cantidad de señales ni en la cantidad de cadenas que pueden tener las distintas compañías, sino pensando más que nada en cómo puede llegar a ser la llegada de Internet a las distintas familias, pensando en el alcance que tiene que llegar en los hogares. Claro, es complementaria la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se regía más sobre las licencias para la radio y la televisión. Esta tiene que ver con el servicio de Internet directamente. Así es. Esta definición que se conoció ayer plantea a los servicios de comunicación audiovisual, la Ley Argentina Digital plantea los servicios de telecomunicaciones, incluyendo Internet y comunicaciones satelitales, se consideran servicios esenciales en sentido estricto y se suman a la categoría de trascendentales, ¿no? Uno de los temas que se debatió también en lo que tuvo que ver en la pandemia, cuando el presidente Alberto Fernández, también por un decreto en su momento, apelando a la necesidad de urgencia que generó la pandemia sanitaria de COVID-19, remarcó la necesidad de definirlos como servicios esenciales para que pueda tener una tarifa básica que haga accesible a las familias que necesitaban particularmente de Internet en ese contexto para otros temas no solamente laborales, sino también para la educación de los chicos y las chicas que estaban en edad escolar y por el motivo sanitario no salían de sus casas. Decimos que en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%, recordando que, bueno, esta cobertura tiene que cumplir con cierto requisito a la hora de ver cómo va a ser el funcionamiento en todo el territorio. Es decir, que no solamente las empresas se encarguen de llegar a los territorios por parte de lo que tiene que ver con alguna necesidad o algún fin comercial, sino también pensando en la inclusión digital de las personas. Claro, si pensamos en Argentina, que tiene tantos kilómetros, también tantas zonas despobladas y ciudades pequeñas, incluso pueblos cercanos a grandes ciudades, cómo distribuir la Internet satelital a todo el territorio nacional, más cuando muchas de las políticas públicas, por ejemplo, lo que sucede también ahora con los proyectos para la compraventa de automóviles, va a ser digital, ¿no? Todo se va a digitalizar, las recetas de los médicos son digitales, bueno, ahí también necesitas tener Internet para que eso sea posible. Y hay muchos lugares de la Argentina donde la Internet no llega. Así es, así es. Pero ahora va a llegar, seguramente. A partir de los cambios del capítulo Argentina Digital sobre la Ley 27.078 se incorporarán a las señales emitidas mediante el espectro satelital o por cualquier vínculo de las ya vigentes por mecanismos físicos, por el cable. Y también se permitirá a las operadoras de telecomunicaciones como Claro, Movistar o Personal dar servicios de televisión de forma directa en los hogares, algo que ya venía ocurriendo en el último tiempo a través de distintas aplicaciones que uno podía ver o en el celular o en computadoras o televisión, señales de cable a partir de estas compañías. Bueno, con estas desregulaciones que se conocieron en el día de ayer, también estas quedan habilitadas. Tenemos una última placa. Sí, esta ley, esta reforma permite la competencia de empresas extranjeras. El presidente de la Nación mencionó a la compañía de Elon Musk, Starlink, en el DNU, donde se anunció esta desregulación del Estado. La prestación de servicios satelitales ya no requiere la reglamentación del Estado, como había dispuesto la Ley de Telecomunicaciones, luego de esta modificación en el DNU, sino que va a ser necesario un simple registro de las compañías que quieran competir en estos mercados. Así que bueno, este fue uno de las desregulaciones que se conocieron en el día de hoy. Estamos revisando el decreto del presidente Milei que abarca la modificación de alrededor de 300 leyes argentinas que en distintas épocas intentaron organizar y ordenar
el funcionamiento de distintos ámbitos de la vida pública, tanto lo comunicacional, como veíamos con Antonio, está vinculado también a eliminación de varios artículos de la ley 26.522, la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y también con la desregulación respecto a el papel para el diario, el papel prensa, otra gran discusión que se dio en otros momentos de la historia y que, bueno, finalmente, eso parece un revival, ¿no? En otro tiempo, es impactante cómo parte de las discusiones que ya se dieron y se saldaron vuelven ahora a ponerse, a revisarse porque, bueno, están derogadas estas acciones, ya no se puede apelar a estas normativas en su totalidad porque han sido afectadas de manera parcial en algunos sentidos. Sí, y eso toca algunos casos muy sensibles, especialmente en el caso de lo que está vinculado con papel prensa. Hay que recordar que la impresión del papel prensa en la Argentina lo hace un solo consorcio, un oligopolio compartido entre Clarín y La Nación, y que además venden el papel en dólares, marcando directamente el precio. Entonces ese es todo un tema que en algún momento forma parte de esos equilibrios inestables de la relación entre el Estado y los oligopolios. Y en este caso, a partir de lo que tiene que ver también con el marco de las telecomunicaciones y lo que nos contaba Antonio, bueno, es otro callo que abre interrogantes sobre la relación con el Grupo Clarín. Exacto. Que de parte de lo que vos decías al principio, ¿no? Se está analizando que como es tanta la complejidad que abarca este decreto de necesidad y urgencia, hay algunas regulaciones específicas que tienen que ver con grupos de interés, con grupos de intereses económicos respecto a los servicios que prestan, ¿no? Porque se cuadra, en definitiva, esta transformación, esta modificación de la ley argentina digital, también, como bien decía Antonio, con la decisión de la Corte Suprema de hace algunas semanas atrás de dar lugar a el amparo que ha hecho en ese sentido el Grupo Clarín respecto a la declaración de servicio esencial, ¿no? Y permitiendo, en definitiva, que no haya límites ni topes para el cobro de los servicios básicos, ¿no? Además, que tenían que estar obligados a tener un paquete básico de datos y acceso a Internet a un precio accesible para que no sea una descomunicación y desconexión. Entiendo que con toda esta aplicación de todas estas medidas, en el correr de los días va a comenzar a impactar fuertemente en el bolsillo de los argentinos y las argentinas, porque la desregulación de los precios lleva a que todo eso se tenga que redefinir, ¿no? Si se van a redefinir, por ejemplo, los porcentajes de las comisiones de las tarjetas de crédito para los que reciben las compras de los consumidores a través de tarjetas de crédito, si no hay más límites para también el pago de punitivos en las tarjetas de crédito con los retrasos de los pagos, bueno, va a haber que ir viendo cómo se redefinen las relaciones, así como estábamos totalmente digitalizados hasta el día de hoy. Entiendo que con las comisiones desreguladas va a generar que muchos comerciantes se vuelvan al papel moneda, porque le va a ser más barato. Exacto. Porque un comerciante de barrio tiene menos posibilidades de negociar, por más que haya una cámara de comercio a través de una federación de comerciantes que vinieron a trabajar sobre las comisiones de las tarjetas de crédito. Hoy, con toda esa desregulación, va a empezar a volver al pasado, ¿no? Donde trabajábamos más con papel moneda que con... Ahí hay un tema que también va a formar parte de la discusión política en torno al decreto, y especialmente con los temas referidos a los precios, porque en el imaginario de La Libertad Avanza consideran de que, bueno, que parte de las promociones que no quedan definidas por la regulación del Estado, a partir de la obligación a las empresas de telecomunicaciones para garantizar un paquete básico, y lo mismo que surge en el marco de lo que dicen algunos funcionarios en la exploración de los precios para ver hasta dónde aguanta la demanda, digamos, pagando precios mucho más altos que son establecidos por la oferta. Bueno, es como sostienen de que están en la búsqueda de un punto de equilibrio y que las promociones y las facilidades y los packs básicos que no son definidos por la legislación esperan que surjan de las propias empresas. Hay algunas acciones judiciales que ya se empezaron a conocer, se presentaron los primeros amparos en la justicia. Sí. Hoy se presentó el primer amparo, se conoció, bueno, que va a ser, como se esperaba, el fuero contencioso administrativo, donde recaigan estos amparos, y a la espera de ver cómo va a operar la justicia,
con este decreto, porque lo cierto es que si bien es un solo decreto, los distintos fueros también pueden interpelarlo, es decir, el Foro Federal puede regular sobre la legislación laboral. Y atención también a uno de los puntos más polémicos que en parte tiene este decreto, que tiene que ver con lo que es la legislación en términos no solamente electorales. Hay 3 temas con lo que no se puede decretar, que tienen que ver con lo electoral, en materia electoral impositiva y también en materia penal. Bueno, vamos a ver en materia impositiva cómo impacta este tema, porque lo cierto es que ya algunos diputados empiezan a ver ciertos roces con modificaciones tributarias y eso, bueno, podría llegar a ser también intervenido por la justicia. Estamos repasando el DNU de 70 que se conoció ayer. Hay mucho todavía para seguir conversando porque tiene muchos aspectos, ¿no? Hoy hablábamos con algunos diputados de la oposición porque, bueno, muchos de los diputados, bueno, lo vimos a José Luis Espert hoy temprano en la Cámara de Diputados, pero no estaba muy receptivos para conversar. Estaba, bueno, esperando obviamente las definiciones de su bloque. Él es parte de Juntos por el Cambio, ¿no? De lo que queda de Juntos, porque es más cerca del PRO, en definitiva. Exacto. Pero tiene medio su bloque propio, ¿no? O ya está absorbido está absorbido dentro de Juntos por el Cambio por un tema de la boleta, y en ese contexto, bueno, es uno de los diputados de ese conglomerado que se ha reunido en estos últimos días con el presidente Javier Milei. Y ahí es donde empiezan las preguntas también, porque algunos susurran y mencionan el apellido de Espert como un posible candidato a ocupar la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hay que ver en qué lugar en el marco de esa negociación, ¿no? Pero ahí hay un elemento. Y lo que decía respecto a los puntos de vista que surgen entre los integrantes de La Libertad Avanza, el bloque de 37, 38 voluntades, y las declaraciones de Carlos D'Alessandro durante esta tarde, que seguramente van a ser título en las próximas horas. Bueno, pero también hay planteos hacia el Ejecutivo, porque la falta de información también no solamente es teléfono para el ministro del Interior, Guillermo Francos, que ha pasado parte de su agenda concentrado en la relación con los gobernadores, sino también para el jefe de gabinete, Nicolás Posse, posiblemente una de las figuras más importantes del nuevo gabinete ministerial, una de las que menos habla, y que en este contexto, a partir de los reclamos que empiezan a llegarle de su propia fuerza, bueno, se ha conocido la designación de otra figura importante, Omar de Marchi, hasta ahora diputado, que va a ser el próximo secretario de Relaciones Parlamentarias, es decir, que va a ser la figura que va a tener que ordenar un poco la relación entre el gobierno nacional, su propio bloque en las dos cámaras, en este contexto, en un contexto en donde siguen apareciendo puntos de vista del propio bloque oficialista que plantean matices y críticas también respecto a estos primeros días de decisiones ejecutivas que ha tomado el presidente Javier Milei, especialmente en este contexto, que es un reclamo que también es compartido por gobernadores de Juntos por el Cambio y también del panperonismo, que es, bueno, faltaba información, no sabíamos, realmente no esperábamos tener que enterarnos por los medios de los alcances, ni tener que esperar a horas antes de que se filtrara el facsímil de lo que finalmente publicó el boletín oficial hoy a partir de las 12 de la noche. Vamos a cambiar un poquito de tema porque los 336 leyes que se modifican de algún modo o que se derogan parcial o totalmente en este decreto, el decreto 70/23, va a tener mucho tiempo de análisis. Vamos a ir puntillosamente sobre cada una de las leyes que se modifican para que ustedes tengan información de cómo cambia desde ahora la estructura legal argentina a partir de un decreto. Y vamos a dedicarnos a hablar de cultura, de algo que ha pasado aquí en la Cámara de Diputados hace algunos meses atrás, cuando fue la Noche de los Museos, y tuvimos la oportunidad de hablar con un gran actor que participó de la Noche de los Museos y que le tocó interpretar a uno de los referentes del Partido Socialista Argentino, como ha sido el diputado y senador mandato cumplido, Juan B. Justo. Cristian Amadeo cuenta toda su historia y también su trayectoria como actor que lo trajo hasta aquí, hasta el Congreso de la Nación, por segunda vez a participar de la Noche de los Museos.
El año pasado yo también hice Juan B. Justo en la Noche de los Museos y aparte había hecho un homenaje a Sarmiento. Creo que para la provincia de San Juan, ahí con otro compañero hicimos una escena de 15 minutos. Yo era el presentador y mi compañero Santi era el busto de Sarmiento. ¡Wow! ¡Qué divertido! ¿Sin hablar al busto? Exacto, el busto hablaba en un momento, yo como presentador daba un discurso, lo destapaba y bueno, ahí. ¡Ay, qué divertido! Eso debe haber sido muy gracioso. Estuve y divertido. acá mismo también. Pensar como que pasó un pedazo de historia por ahí, ¿no? Aparte arquitectónicamente es muy lindo, bello, no sé, todo, las escaleras, los detalles, los vidrios, las ventanas, y sí, como no sé, se respira algo diferente. ¿Viste los fantasmas cuando estuviste acá la noche? No los vi, los fantasmas. ¿No te tocaron el hombro y te dijeron, che, ¿qué estás haciendo? No, pero sospeché algún movimiento, vi por detrás ahí. Se movieron unas cortinas. Se movieron algo ahí como llamaba la atención. Bien. Me parece impresionante, es como muy imponente estar adentro. Y actuar de un prócer de estas características, de uno de los personajes, bueno, además del socialismo, de una de las primeras expresiones de la justicia social, los derechos laborales. Sí, la verdad que es un lindo personaje, Juan B. Justo, porque él fundó el Partido Socialista. Claro. Y entre otras cosas, o sea, hizo diario, el partido, la cooperativa del Hogar Obrero. Exacto, las primeras cooperativas de trabajadores. Que, mira, esa mis viejos, su primer departamento lo hicieron gracias al Hogar Obrero. ¿Y le hiciste una interpretación de tu personaje a tus padres o no? Claro, ahora para Navidad tendrás que hacerla. Claro, a mi madre, sí. Llegás así vestido como... de Juan B. Justo. Juan B. Justo y le haces un parlamento. Sí. Pero bueno, tradujo El Capital de Marx al español, del alemán al español. Él fue el primer traductor al español. ¡Wow! Porque hizo un viaje a Europa donde ahí se enamora de las ideas socialistas. Se recibe de médico acá y la Universidad de Buenos Aires le paga una especialización, ponele, viajar. Y no, como un premio porque le fue muy bien. Le fue muy bien. Alumno 10. Exacto. Entonces, como premio le dan el viaje. Y ahí se enamora o entra en contacto con esto. Bueno, ustedes no pudieron participar de la Noche en los Museos, pero hubo un espectáculo muy divertido, que es que por segunda vez establecieron esto, que los actores se pusieron en la piel de grandes referentes de la política argentina, hombres y mujeres. No, las mujeres, bueno, ninguna tuvo cargo porque eran las primeras mujeres socialistas y también sufragistas. Igual, bueno, obviamente la figura de Eva Perón está presente, pero nunca fue ni diputada ni senadora. Y estos personajes de la historia con un equipo, un colectivo, un grupo, una compañía de actores clowns, que también son clowns y que interactúan. Toda una especialidad aparte, Toda ¿no? una especialidad. Toda una especialidad, totalmente. Sí. Cristian Amadeo, en su nombre de clown, se llama Verduras al Vapor. Mira vos. Yo dije que era un nombre muy divertido, Sí. que iba muy bien. Y nos contaba cómo la gente acá se sentía muy conmovida por encontrarse con personajes de la historia, que los más avesados o los que tenían mayor experiencia replicaban algunas historias que conocían de estos personajes. Él le toca interactuar, como dice, con el personaje de Alfredo Palacios y de Lisandro Latorre, que también vinieron los actores aquí a compartir con nosotros, y Leandro Nelem, distintos personajes. Así que es interesante que proponga esto. Hacen una presentación, me animo a decir, no sé si esa es la palabra, del preámbulo de manera colectiva. Y es el momento donde todas las voces del pasado vienen a recordarnos, bueno, nuestros derechos y la importancia de la Cámara de Diputados y del Senado para transformar la vida política. Así que, bueno, siempre les decimos que pueden venir a visitar el Congreso de la Nación. Va a tener un pequeño receso en enero, pero pueden venir a las visitas guiadas. Es una buena oportunidad si andan por las fiestas aquí, porque por ahora no se sabe si va a haber actividad y pueden visitar mejor el recinto. Hoy estaban dando vueltas algunos turistas y también visitantes, ¿no? Nos cruzamos. Varios turistas, sí. Había en el día de hoy, aprovechando, bueno, la temporada de verano acá en la ciudad de Buenos Aires, en el hemisferio sur, y muchos también curiosos, viendo los distintos cuadros, las distintas esculturas, los distintos lugares históricos, salones históricos que tienen. Flashean mucho con los salones. Yo a todos los que vienen acá al programa de Todo Cultura les pregunto si habían venido antes al Congreso. La gran mayoría no ha venido, sino es por una ocasión en particular. Y lo primero que todos me dicen es tan hermoso el lugar. Sí, es que la verdad que es muy lindo. Es realmente muy bonito.
Yo creo que a veces los turistas toman mucha más conciencia de lo lindo que es el Palacio Legislativo, de lo que comparten la cotidianidad del Palacio. Lo cierto es que una cosa es mirar la dinámica legislativa que nosotros cubrimos y otra cosa es poder apreciarlo desde la perspectiva histórica, viendo además cómo se cruzan mil narrativas, testimonios vivos de un lugar en donde, bueno, han pasado momentos muy importantes de nuestra historia y además en un contexto en donde no hay que perder de vista. También en otros momentos sus facultades han sido suspendidas. Exactamente. Por eso ponerlo en valor y visitarlo y conocerlo. Es una visita de más o menos 1 hora y media. Pueden venir, se anotan directamente aquí en la puerta. Hay 3 horarios, está en la página de internet, pero son tipo 11:30, 12:30 y 15:30. Y también las visitas al Molino, que ahí tienen que anotarse al principio del mes, se habilita la agenda. Hay mucha demanda porque solo se hace a las 2 de la tarde de lunes a viernes. Es una visita particular de la recuperación del Molino, que también tuvo el Congreso como protagonista. Ahí yo ya estaba en el Congreso en el 2013, cuando se hizo la ley de recuperación y expropiación del Molino para ponerla en valor, y después de muchos años, donde se invirtieron muchos recursos, no solamente económicos, sino también de conocimiento, de recuperación y puesta en valor de la arquitectura. Meca de restauradores. Meca de restauradores, como también pasa con el Congreso de la Nación, ¿no? Exacto. Y algunos lugares que son realmente paradigmáticos, como el caso de la Cúpula. Bueno, el caso de la Cúpula es uno de los lugares menos explorados, que solamente los restauradores y algunos con suerte tienen la posibilidad de acceder ahí. Te voy a decir, ¿alguna colega que se sienta en esta silla ha tenido la oportunidad? Ha tenido la oportunidad de escribir en un libro. Es fascinante poder subir ahí, poder ver además cómo, por ejemplo, el sistema de iluminación viejo ya ha tenido 2 cambios. No, es un lugar y hay increíble. muchas historias lindas y lugares muy agradables para pasar una buena tarde y después, bueno, seguir paseando por aquí, irse, por ejemplo, a la biblioteca, que siempre la recomendamos porque hay muchas actividades culturales y está fresquito. Totalmente. Y otra cosa importante, que hay algo que está fuera del Palacio y que tiene que ver con el archivo de la Cámara de Diputados. Bueno, parte del archivo de la Cámara de Diputados está sobre la calle Mitre, acá a un par de cuadras del Palacio, no está en el anexo, y la verdad que ahí es un archivo de incunables, hay verdaderas piezas que cualquier documentalista, cualquier historiador, la verdad queda impactado, porque ahí hay materiales muy importantes. Parte de esos materiales, a veces esos documentos se sacan solamente para el momento de la Asamblea Legislativa. Exacto. Pero son obras y piezas y documentos claves, como por ejemplo la Constitución de 1853, el original, algunos originales de la Asamblea del año 13, digo, realmente documentos reveladores de nuestra historia que están ahí, guardaditos, con mucho cuidado y preservación. Y si ustedes quieren conocer un poco de estas curiosidades, en Todo Cultura tenemos acceso a esa información, se las mostramos, hemos podido ir a el espacio reservado del archivo del Congreso de la Nación, también a las ediciones que fueron prohibidas en su momento y que han sido resguardadas por los trabajadores y las trabajadoras de este Congreso, de la Biblioteca Nacional, y muchos otros incunables, como bien contaba Claudio, que en la sección de curiosidades de Todo Cultura aportamos y tratamos de convidarles un poquito, por lo menos, de esos rincones que no se conocen tanto del Congreso. Con este momento un poco más relajado, nos vamos a la pausa, volvemos en un rato, que tenemos que repasar todavía más de las leyes que modifica el DNU 70 que firmó y presentó ayer Javier Milei a toda la ciudadanía. Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Bueno, tenemos que entender que la obsolescencia programada no es algo nuevo, es algo que viene de muchos años, es más del siglo anterior. Lo primero que se ha sufrido obsolescencia programada fue las bombillas de luz.
y estudié en la UBA Gestión Ambiental Metropolitana, que también tiene una parte de derecho ambiental, porque al final tiene que ver con estudios de impacto ambiental, evaluaciones ambientales, donde también se necesitan abogados. Entonces por ahí usar ese conocimiento jurídico para esta parte más de gestión ambiental, que creo que es como bastante importante. Y bueno, mis compañeros eran casi todos arquitectos, urbanistas, creo que éramos 2 abogados nada más. Ecoagenda, jueves 23 horas. Muchas gracias por el espacio. La verdad es que los miro, los estaba diciendo recién ahí a los directores. Para anotemos acá. Sí. Y es más, quiero incluir en esta plataforma que estoy armando, idiputado.org, el canal de televisión para que también los ciudadanos de San Luis se informen al minuto de cómo está la política en Argentina. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 10 de la mañana. Me parece que es interesante entender que la asociación de libertad está asociada a este rol del Estado que nos encerró 2 años. No a la libertad de expresión, como la pensamos o a la libertad de poder caminar por la calle. Que el Estado no me oprima. Que el Estado no me oprima. Que no me obliga a... A la población hay que comunicarle las medidas y demostrar que están en el sentido de la propuesta de campaña, porque lo que votó el electorado argentino es el rumbo que proponía Javier Milei, y cada una de las actuaciones o apariciones públicas de sus funcionarios, dando a conocer medidas acerca de hacia dónde está encaminando ahora la administración, tiene que ser congruente con lo que se propuso. Yo entiendo que el mensaje de Caputo de ayer es congruente con lo que decía. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia
tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos, bienvenidos a Entrevistas. Y un día voy a un asado, mi papá me lleva a un asado con gente más grande, qué sé yo, me siento, se sienta alguien al lado mío, me dice, che, y dice, ¿a vos qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y a mí me gusta navegar, le digo, pero no veo bien, entonces no puedo navegar. Y dice, ¿por qué? No, porque viste que tenés que ver 10 días. ¿Pero quién te dijo eso? No, el reglamento. No, pero si vos te pones lente y ves. Dice, preguntale a los japoneses que no medían ninguno. El 1,75 m usaban lente y se pegaron una paliza, ¿no? Nosotros le contábamos a la gente qué proyectos teníamos para desarrollar Tierra del Fuego y para generar trabajo. Yo creo en el Estado facilitador de la actividad privada. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Antes que nada, un agradecimiento muy especial para ustedes. Muchas gracias por permitirme estar acá en este programa que para nosotros, para los que siguen día tras día la actividad legislativa, sirve de gran utilidad, de información y también para mantener informado a nuestra gente, ¿no? Que se cumple el derecho republicano de informar y de mantener informado a todos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Aquí estamos en esta última hora de la tercera edición, pasando revista a las leyes que modifica el decreto 7023, firmado no solamente por el presidente Javier Milei, sino por sus 9 ministros, que también lo acompañaron en esta reforma y reestructuración del Estado. Por eso, bueno, se da cuenta en esta imagen que estamos compartiendo de la presencia de todos los miembros de su gabinete, con algunas ausencias, ¿no? La vicepresidenta Villarruel no estaba, no estaba tampoco la canciller Mondino, que no estaba en el país. Claro, no estaba su hermana, la secretaria... Legal y técnica. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Tampoco estuvo... Pero ella no tiene que firmar, ni Villarruel, ni la secretaria general de la presidencia tiene que firmar. No, pero es una figura que el presidente elige siempre tener a su lado, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, la escenografía, ¿no? La escenografía en el Salón Blanco, para algunos emula la puesta en escena que se estila en la Casa Blanca cuando el presidente de los Estados Unidos firma una decisión ejecutiva. Otros aportaron otra mirada y se acordaron de otros momentos, especialmente en la década del 90. En esas mismas salas. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recordó una escena en donde Carlos Menem, su tío, protagonizó en el anuncio una serie de medidas ejecutivas también de profundo calibre y también del envío de leyes y especialmente vinculadas a la reforma del Estado, envíos al Congreso de la Nación, en una escenografía similar. Sí, cuando repasamos en el triunfo de Milei y después cuando se estaba preparando su asunción y se empezaba a hablar de las modificaciones estructurales que quería hacer, se nombraba a Dromi como una rememoranza del pasado. Esa misma imagen me parece que están reviviendo, ¿no? Sí. Cuando Dromi lee, no el presidente Menem en ese momento, sino Exacto. Dromi, los alcances de esa reforma del Estado que se hizo en ese momento, que es lo que, bueno, en cierto sentido, ni siquiera metafórico, sino bien literal, Javier Milei, el presidente, ha en toda su campaña planteado como su horizonte, desde dónde quiere volver a partir. Se va un poco más atrás igual, ¿no? Porque incluso leyes de los 90 deroga y modifica con esta legislación, ¿no? Bueno. Pero bueno. Y con una dialéctica alberdiana, porque el decreto se plantea las bases para la reconstrucción, ¿no? Sí. También otro link con el ideario liberal en su sentido más clásico, al menos en términos del valor simbólico que le han dado a este decreto. Vamos a ver el valor político que le van a dar a este decreto, especialmente en el Congreso de la Nación y en la Justicia. Sí. Pero por fuera de eso tenemos, por una parte, esa reivindicación de Alberdi y por otra parte la escenografía que en el Salón Blanco conecta directamente con la comunicación simbólica de la primera etapa del menemismo. Yo insisto, mi principal duda va a ser cómo va a interpretar el Poder Judicial una de las 8 emergencias que plantea este decreto, que tiene que ver con la emergencia impositiva. La emergencia impositiva está fijada en este decreto y es uno de los temas que incluso hay de sobra jurisprudencia judicial respecto a que no se puede decretar en ninguno de los 3 tipos de Estado. Está vedada esa facultad para esa materia. Y hay una emergencia tributaria. Vamos a ver cómo actúa la justicia en cuanto a esto y vamos a ver finalmente si el Congreso de la Nación tiene que esperar hasta marzo para poder tratar este DNU después de un dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que se está por conformar. Están avanzando las negociaciones y en las próximas horas, en los próximos días, debería ya conocerse cada uno de los integrantes. Y bueno, el jefe de gabinete, Nicolás Pose, tiene 10 días para enviar ese decreto a este Congreso de la Nación. Esa es la letra, digamos, de la ley 26.122, la ley que regula el funcionamiento de los DNU. Hasta ese momento no estaban regulados los decretos de necesidad y urgencia y no eran remitidos de manera obligatoria en plazos y en términos que establecía para dar cuenta de la necesidad y urgencia. Hablábamos de emulación del pasado. Bueno, Carlos Menem también en una etapa de su gobierno gobernó fuertemente por decreto, ¿no? Lo que obliga al Congreso a aceptar o rechazar, en general confirmado
por la memoria histórica de este Congreso de la Nación, nunca desde que se hace esta ley de 26.122 hasta el momento, que son los últimos 25 años, por lo menos, o no sé si tanto, un poco menos, por lo menos los últimos 15 años de gestión de gobierno, ningún DNU ha sido rechazado. Desde el día que se aprobó la ley 26.122 hasta el momento, antes de esa ley no había tantos plazos ni tantas prerrogativas y tampoco estaba obligado a enviarlo a la Comisión de Trámite Legislativo regulando los plazos y las instancias de su rechazo o aprobación. Todo eso fue un debate parlamentario que, bueno, hace ahora una limitación del ejercicio que tiene de legislar el Poder Ejecutivo frente a la obligación de dialogar y de articular con el Legislativo, Casa de las Leyes y de la representación de las provincias. Seguimos escudriñando este DNU, el número 70 de la era Javier Milei de este año, que ha reconstituido las bases de la Argentina en una transformación de, podríamos decir, 180 grados por ahora. Faltan todavía 180 grados más para esta idea que propuso Javier Milei y que ahora está llevando a la práctica. Vamos a repasar un poco más, Claudio, de todos estos temas. Exactamente, Amanda. Hablábamos y decíamos al comienzo de este programa que uno de los temas más importantes era la cuestión laboral, otro la reforma del Estado, otro lo que nos mencionaba Antonio con respecto a la cuestión tributaria, los conflictos que pueden surgir en ese contexto. Pero en este caso vamos a desarrollar con más profundidad el capítulo dedicado a la reforma del Estado. Uno de los, podríamos decir, 2 o 3 nudos más controversiales dentro de la estructura del debate que se viene en términos jurídicos y también legislativos de este decreto de necesidad de urgencia 7023. Hicimos un breve repaso primero para poder comprender el alcance técnico de la derogación. ¿Cuáles son las leyes que deroga? En primer lugar, la Ley de Sociedades de Economía Mixta, la Ley 15.349, la que nos contabas vos, Amanda, que data de 1946 y que establece el funcionamiento de las sociedades con participación parcial del Estado. La otra ley, también de 1949, Ley de Empresas del Estado, la Ley 13.653. Otra, que data de 1971, la Ley de Compra Nacional, derogación parcial, la Ley 18.875, que tuvo todo un debate reciente, pero que su base data del año 71. Otra ley que data de 1958. Estamos hablando de un decreto ley. Bases para la fijación de haberes a los jubilados y pensionados. Ley 14.499. De esta ley estuvimos hablando hoy, hace un rato, que nos había sorprendido. Le preguntamos a un experto de la Cámara por qué esa ley se había incorporado, si se hablaba de la movilidad jubilatoria, no se derogaba la última ley, ¿no? En este sentido nos explicaron que era la histórica ley, ¿no? Es la ley histórica, es la ley que fija que haya una fórmula jubilatoria para fijar el valor de las jubilaciones. Y que permite esa movilidad, ¿no? Así Después es, se fueron ajustando cuál era la fórmula de la movilidad a lo largo de los años, pero que hubiera movilidad se establece en el 58, que si no me equivoco, totalmente gobernaba... Había un decreto, es un decreto ley. Es un decreto ley, exactamente. De la dictadura totalmente. de Aramburu, ¿no? Exactamente. Así que en ese contexto lo que hace este decreto ley es establecer la base original del cálculo. Así que eso explica también un poco cómo impacta en la base de los futuros cálculos previsionales. Ahí es donde futuros cálculos previsionales especialmente relacionados con los trabajadores del Estado. Así que hay que tener presente eso. Por eso aparece en el capítulo de reforma del Estado. No es que aparece al voleo no es para en todos ese los capítulo. jubilados. Exactamente. Es solo para los jubilados públicos, que algunos tienen regímenes especiales. Totalmente. El 82% móvil para algunos sectores. Exactamente. Ahí hay un tema que tiene que ver con la arquitectura previsional que, insisto, data de definiciones legislativas, algunos de regímenes democráticos y otros de interrupción del régimen constitucional, que han ido estableciendo la sumatoria de legislaciones que forman parte del cálculo previsional en la actualidad. La otra ley, que data de 1974, la Ley de Sociedades del Estado, la Ley 20.705. La conozco. Vamos ahora a la siguiente placa. Ahora, con la derogación de la Ley de Sociedades del Estado, lo que él busca tiene que ver con la posibilidad de modificar lo que implica ser una sociedad del Estado para poder
que pasar a ser una sociedad anónima, como es el caso de YPF, por ejemplo, y que puedan luego ser privatizadas. O los medios públicos. Da un plazo de 180 días para la adecuación específicamente de esta norma que es derogada y que desaparecen las sociedades del Estado. Son 13 empresas del Estado en total que tiene la Argentina, entre las que están INVAP, está ARSAT, está YPF, Aerolíneas, están los medios públicos, están otras empresas más, AISA es otra de las empresas del Estado, por ejemplo, que pasan a ser sociedades anónimas con simple inscripción en la IGJ. También nos comentaban algunos diputados respecto a la factibilidad o no de que eso se pueda concretar, pero con esta derogación de la ley, la figura caduca, no hay más. Sí, y en este caso, perdón, específicamente de la Ley de Sociedades del Estado, era precisamente la que más se esperaba que sería derogada, ¿no? Hoy hablaba con algunos diputados y lo que decían, si bien es que puede ser aún más nocivo que las privatizaciones, puede llegar a tener que ver con un escenario donde en el verano la Comisión de Trámite Legislativo dictamine por el rechazo al DNU o haya algún juez que presente algún amparo sobre estos puntos y que pase a ser una sociedad anónima, pero que empiece a caer drásticamente el valor de las acciones, el valor de la empresa, porque los distintos inversores, ningún inversor va a querer tomar un riesgo entrando a una empresa donde ve que hay un poder judicial poniendo amparos para frenar ese movimiento y un poder legislativo rechazando en un dictamen de la bicameral. Algo que se llama seguridad jurídica, me parece, ¿no? Y ahí agrego un dato, porque algunos dicen, bueno... Pero como no soy inversor, no opino, ¿no? Te iba a preguntar, ¿qué estabas pensando comprar? No ¿Qué joint venture estabas analizando? No. Algunas van a estar baratas. Y algunas van a ser más fáciles. Y a eso agrego un dato, además. Pero las acciones de YPF vuelan, ¿eh? El caso paradigmático es YPF, pero en otros casos el tema es, bueno... No hay seguridad jurídica a partir de una discusión en los tribunales a partir de la vigencia del decreto, especialmente en lo vinculado al intento de privatizar una empresa, pero no imposibilita el desguace. Claro, eso. La venta en el marco del desguace. Okay, la sospecha es, por una parte, venta a un precio muy bajo o, en su defecto, en el caso de que esa operación no se concrete, entrar en la otra etapa, que es otra etapa que también tuvo una gran cobertura periodística y fue parte de una gran conflictividad social, especialmente en la primera y la segunda presidencia de Carlos Menem, el desguace de las empresas del Estado y la liquidación de sus partes. Pienso en otra empresa del Estado que deja de ser sociedad del Estado, como Trenes Argentinos. Claro, hablando de desguace, me vino ramal que para, ramal que... Bueno, es que ahí hay un tema muy importante, pero especialmente porque también, salvando los paralelismos, ¿no? Estamos en un momento en donde en donde se impone la reminiscencia y la narrativa de la comparación con el menemismo en un contexto en donde estamos hablando de otro Estado, de otras empresas públicas del Estado, de otras realidades, exactamente, algunas más robustas y otras que ha costado muchísimo reconstruir, especialmente en el caso de los trenes. Exactamente. Ahí hay una discusión que lamentablemente no va a pasar por el Congreso de la Nación, que quizá no pase este año por el Congreso de la Nación, que es una gran deuda de la política que tiene que ver con la gran discusión logística argentina. Y ahí sí hay un tema muy importante que tiene que ver no solamente con la estructura que tenía que ver con el transporte de pasajeros de los trenes en la década del 90, sino con la importancia que tiene ahora la capacidad de transporte de carga del sistema ferroviario argentino, que es uno de los temas que ha pasado también inadvertido, que tiene jugadores privados, que también tienen un rol muy importante para garantizar la logística en la exportación de materias primas y en el traslado de materias primas, y que sí roza un tema estratégico que va a aparecer este año que viene, y que tiene que ver con el tema del transporte de las materias primas de la extracción minera. Y ahí el rol del transporte de cargas es central. Y te hago una pregunta, ahí también hay una regulación de la ley minera y una derogación de la ley minera. Y la desaparición del banco. Y la pregunta es, la relación entre la propiedad de los recursos naturales de la modificación de la Constitución en el 94, ¿no? La propiedad del subsuelo a cargo de las provincias. ¿No entra en una colisión de derechos? Es otro de los temas. Hay una Constitución que le ha dado específicamente a las provincias la potestad de decidir sobre los materiales minerales, más que nada, y los recursos
minerales y petroleros. Bueno, ahí también es donde empiezan también las preguntas y los interrogantes sobre las bilaterales que han mantenido distintos gobernadores con el presidente, los contactos que han surgido. Poco antes de que se conociera, un dato por ejemplo, poco antes de que se conociera el DNU en lo que fue la jornada de ayer, hubo una reunión que pasó inadvertida que tiene que ver con el flamante gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que tuvo una reunión con Guillermo Ferraros, con el ministro de Infraestructura. O sea que especialmente en las provincias hidrocarburíferas y en el caso de las provincias que tienen en su subsuelo recursos mineros, bueno, están en el foco de la atención. El tema es, insisto, el rol que puede tener la discusión logística y también el papel que tiene en esta estructura el tren. Ahí eso se combina directamente con la discusión de la reforma del Estado, el alcance de las derogaciones y de las modificaciones, ¿no? Sigamos adelante. Hablábamos recién hablábamos de las derogaciones. Vamos a ver un poco la estructura de modificaciones por decreto que quedaron planteadas desde la publicación en el boletín oficial, sin saber todavía su vigencia porque estamos a la espera del decreto correctivo. Primero, establece la modificación de la Ley de Reforma del Estado, la Ley 23.696, ¿sí?, del año 1989. También elimina la prohibición de privatizar el Banco Nación en el artículo 9. Elimina el artículo 29 también, que establece la obligación de participación en las ganancias para personal de empresas privatizadas. Elimina el inciso 8 del artículo 15, que establece el régimen y los topes de beneficios promocionales a empresas privatizadas. Por otra parte, modifica el inciso A del artículo 27 y también el artículo 31 de esta ley, que establece derechos, coeficiente de cálculo y modalidad de pago a empleados adquirentes de títulos de empresa privatizada. Acá ¿sí? hay una interrogante también que surgió mucho por estas horas que tiene que ver con los derechos adquiridos. Sí. Los derechos adquiridos, en este caso, de los trabajadores de las empresas privatizadas. Algunos sectores todavía reclaman la participación que les corresponde por ese sistema de privatización, que les emitieron bonos que luego no fueron cobrados y han reclamado aquí en las inmediaciones del Congreso más de una vez a los diputados y diputadas una ley en particular. De esta manera, bueno, seguramente encontraremos mucha discusión también en el fuero legal respecto a los derechos adquiridos, porque va a generar toda esta modificación en el capítulo laboral, es como más claro, de trabajadores de primera y de segunda, ¿no? Porque, bueno, hay que ver cómo se aplica. Y aparte sobre estos temas, y especialmente en la aplicación de estas leyes, también hay controversia y jurisprudencia, así que hay que tener presente ahí cómo va a evolucionar ese frente judicial en el caso de que se activen distintos amparos y demandas al respecto. Sigamos con las modificaciones, especialmente a la Ley de Reforma del Estado. Plantea la modificación del artículo 30, que establece la determinación de precio de las acciones adquiridas. Modifica el artículo 34 también, que es el punto que define la garantía de pago de esas acciones adquiridas. Bueno, y ahora, repasado una parte de la derogación y otra parte de la modificación, la parte técnica, hacemos un breve repaso de sus implicancias, ¿no? Del paquete, de las implicancias de este paquete de derogaciones y de modificaciones. Uno, que establece que las sociedades o empresas con participación del Estado, lo que decías vos, Amanda, se transformarán en sociedades anónimas para su posterior privatización, ¿sí? La primera implicancia que surge de esto. Vamos a la siguiente placa. También define que las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en sociedades anónimas, que esta es la otra parte de la profundidad de este decreto. También esta disposición comprende a las empresas del Estado que no tengan una forma jurídica societaria, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones societarias donde el Estado Nacional tenga participación en el capital o en la formulación de las decisiones societarias y no se encuentren constituidas como sociedades anónimas. Un gran embudo jurídico para que todo se transforme en una sociedad anónima. Veremos si con estas definiciones que ha tomado Javier Milei se reduce el déficit. Yo creo que más que cero va a ser déficit menos 10, ¿no? Porque estas empresas estatales, muchas de ellas superavitarias, principalmente las que están vinculadas a las tecnologías del espacio, que, bueno, quedan transformadas en sociedades anónimas que se pueden liquidar, ¿no? Porque
el Estado ya no se hace cargo del financiamiento de esas empresas si se transforman en sociedades anónimas. No tiene legislación, no tiene capacidad de intervenir porque el Estado no puede administrar sociedades anónimas. Por eso existen las sociedades hasta hoy del Estado. Y hay un tema. En el caso de algunas sociedades, INVAP, vos mencionabas INVAP. Bueno, INVAP también es una sociedad del Estado en donde la participación también es de la provincia de Río Negro. Exacto. ¿Sí? No perdamos de vista ese tema porque aparte para los rionegrinos es prácticamente parte de su orgullo provincial por la importancia, digamos, en términos del desarrollo de ciencia y tecnología que tiene la Patagonia como una onda expansiva de lo que implica en la Patagonia la existencia del Instituto Balseiro en Bariloche, ¿no? Que depende de la Universidad Nacional de Cuyo. Pero en el caso específico del INVAP nos encontramos con otra cosa, con una empresa de alta tecnología que además tiene capacidad de exportar al mundo radares militares y también para el control de aeropuertos. Así que... Y también hace los satélites con ARSAT, ¿no? Exactamente. Y con Pescarmona. Y con Pescarmona, exactamente. Y ellos nos comentaban justamente que la referencia que hizo el presidente Milei a la empresa que administra Elon Musk respecto a la tecnología y a la internet satelital tenía un ojo puesto en la INVAP y en el ARSAT, ¿no? Sí, INVAP, que bueno, ha sido siempre materia de atención, que además es una empresa que está en el radar de compradores extranjeros, como por ejemplo el caso de los Estados Unidos. De hecho, fue uno de los temas que estuvo en el radar, ¿sí? Valga la redundancia, en el radar de Barack Obama, cuando visitó la Argentina, exactamente, visitó la Argentina para participar y estar presente cuando fue invitado por el presidente Mauricio Macri. Hoy destacaban 3 áreas que Argentina está entre las 10 economías que posibilitan el desarrollo de este tipo de producción de alta tecnología y alta inversión del conocimiento. También es el desarrollo satelital, el desarrollo de la energía atómica y también el desarrollo de ciencia y tecnología. No me acuerdo qué otra cosa había dicho. Sí, iban por ahí los distintos puntos. Y también teniendo en cuenta lo que van a hacer estas regulaciones en, no solamente, vos recién hablábamos del déficit fiscal, vamos a ver el impacto que pueda llegar a tener también, ¿no?, en la recaudación a la hora de ver las cuentas públicas. Sí, yo igual creo que si definen todas estas desregulaciones del Estado, tienen mucho menos gasto el Estado, en definitiva, ¿no? Hay algunas empresas como las Aerolíneas Argentinas que este año no necesitó de ayuda del Estado para sobrevivir. Exactamente. Bueno, y también el INVAP y ARSAT tampoco. ARSAT. Lo que pasa es que ahí me parece, antes de terminar con este informe, y ahí también podemos hacer una síntesis de lo que estamos compartiendo en esta tercera edición, y tiene que ver con que hay empresas que realmente hay empresas del Estado, sociedades del Estado, que hace rato que están en el foco de atención de distintas corporaciones extranjeras y algunos jugadores muy importantes de la Argentina. Yo lo he dicho y lo vuelvo a repasar porque lo he podido confirmar. ARSAT siempre ha estado en el radar del Grupo Clarín. Siempre ha sido un tema de vital importancia para el Grupo Clarín. Sí. Estamos hablando en este programa de distintos aspectos de regulación de la economía, pero evidentemente se desprende de la arquitectura del decreto 7023 que hay cuestiones que tienen implicancia directamente con algunos grupos mediáticos que no va a ser una relación fácil. Ya el hecho del cambio en la estructura para la desregulación de la compra de papel y de papel prensa y el tema vinculado con las telecomunicaciones, la posibilidad de que una empresa como la de Elon Musk pueda entrar en el mercado local, que ya está, pero que pueda jugar con otro marco jurídico, bueno, nos plantea también un poco el calibre de las implicancias que tiene este decreto. Planteábamos ya la última parte del compendio de implicancias de este paquete. Vamos a la última placa para ver estos detalles. También este capítulo dedicado a modificar y derogar
leyes que establecen el funcionamiento de las empresas del Estado, también indica que las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público, ni podrá el Estado Nacional disponer ventajas en la contratación o en compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga. Es decir, que le quita una serie de ventajas que la legislación le daba a las empresas del Estado para poder competir e intervenir en el mercado en distintas actividades y cumplir con la definición para la cual fue pensada como una empresa del Estado, ¿no? Vamos a la siguiente placa. Fija además un periodo máximo de transición, lo que decías vos, Amanda, un periodo máximo de transición de 180 días a partir del dictado del presente decreto para que la autoridad de aplicación proceda a llevar adelante el ejercicio del artículo 48 y la inscripción de las sociedades transformadas en los registros públicos de comercio que corresponda. Es decir, 180 días para que finalmente estas empresas transformadas en sociedades anónimas sean debidamente inscritas. Exactamente, solo con una inscripción es suficiente para que se dé esta definición y la transformación total de distintos servicios, ¿no? Servicios que se habían reestatizado a partir del 2003, que se pusieron en valor y que ahora quedarán en manos del mercado y veremos, bueno, quienes tenemos algunos años y peinamos algunas canas, te diré, Antonio, aunque no se note. Me dirás, Amanda. Vos que sos tan joven. Tan joven. Y no tuviste que vivir esas épocas. Bueno, te va a tocar ahora vivirlas porque la experiencia que tenemos quienes somos un poco más viejos es que no eran tan eficaces las empresas privatizadas, ¿no? Recordamos mucho los servicios de trenes deficitarios. Hubo rememoranza en estos días en los canales de televisión de varios usuarios de cómo era andar con los trenes antes de la recuperación de la empresa de trenes argentinos, que era Florencio Randazzo, ¿no? Con todo esto, porque él ha sido siempre un referente de su de cuando intervino, ¿no? Como funcionario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la entonces presidenta decidió cambiar el sistema y el parque de trenes, obviamente después de una situación trágica que vivimos, como fue la tragedia de Once, que impactó en la vida de muchos argentinos. No recuerdo la cantidad de víctimas, pero eran más de una veintena de víctimas que a partir de esos hechos dieron en cuenta las pésimas condiciones de las concesiones privadas, ¿no? Que también estaban obviamente vinculadas con una falta de control del Estado, pero que puso en relieve como 52 víctimas. 52 víctimas, gracias, Antonio. Eran más de una veintena de víctimas que pusieron sobre la mesa la pésima gestión de los hermanos Carigliano, que tenían a cargo la administración y la concesión. Hubo procesamientos, hubo condenas de funcionarios públicos. Bueno, ahora es una de las empresas que es desregulada y pasa a ser sociedad del Estado. Veremos la suerte que corre en todos estos procesos. Grupo Cirigliano que además tenía presencia en trenes de Buenos Aires, pero también el otro tema del debate logístico argentino, porque la privatización de los trenes en gran parte quedó en manos de empresarios del transporte público automotor. Otro tema que va a estar gravitando con mucha fuerza en la opinión pública, especialmente cuando se conozca finalmente cuál va a ser la estructura de reducción de los subsidios al transporte público automotor. Así que esa es la otra parte de esta gran discusión, posiblemente la menos advertida para el bolsillo de la población, pase, al menos por ahora, en torno a la profundidad de la reforma del Estado que busca impulsar el decreto de necesidad de urgencia que publicó el Boletín Oficial esta medianoche. La otra parte, y también está vinculada con el debate logístico, es el aumento del boleto, y es un tema que posiblemente se conozca a partir del 1 de enero. Vamos a seguir repasando lo que decían los diputados más temprano sobre la constitución de las comisiones. Es el diputado Martín Ardonaín. Ya hemos escuchado parte de su intervención. Él es diputado por el PRO de La Pampa. Es uno de los diputados que se incorporó el 7 de diciembre, como les contaba más temprano. En este momento habla sobre las comisiones, que es otro de los grandes debates que se vienen aquí en el Congreso. Bueno, vamos a ver lo de las comisiones. Hoy me preguntaba fuera del aire en qué comisiones estamos, todavía no están. Seguramente en marzo se van a terminar de definir.
Por supuesto que vengo de una provincia agroganadera, agroindustrial, así que si estoy en esas comisiones tengo mucho para trabajar en leyes de bienestar ambiental, de bienestar animal, ley de fertilizantes, bueno, muy ligado al agro, y si no, donde me toque. Hoy estaba hablando con Cristian Rotondo de integrar presupuesto, así que integré presupuesto en La Pampa. Nada, las ganas de trabajar están, de debatir esta Argentina que queremos, así que aportaré del lugar que esté, pero con muchas expectativas y de fortalecer esta democracia que tanto nos costó llegar. Sí, la democracia que hemos constituido en estos 40 años de historia y que parte de esas leyes han quedado modificadas o derogadas parcial o totalmente a partir de este decreto de necesidad y urgencia. Veíamos con Claudio hace un ratito como leyes de la década de los 40 que venían rigiendo las actividades de todos nosotros, décadas de los 50, de los 70, fueron derogadas. Vamos a escuchar ahora a Dayana Fernández Molero, que es diputada del PRO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también hablando justamente de la competencia de exportaciones e importaciones y también el registro automotor que se desregula. Es algo fundamental la competencia en Argentina, que no existe, porque hay en todos lados hay algunos privilegiados, o por ejemplo la cuestión de la integración al mundo, que está muy limitada también la competencia por las exportaciones y las importaciones, y hay y el decreto dice específicamente prohibir, exportar y importar, y eso me parece que es fundamental para la Argentina también. ¿No tiene ningún impacto? Sí, el impacto es que le sacás la discrecionalidad al funcionario de decir a vos sí, a vos no, cajas de corrupción, o sea, una cosa, y la incertidumbre del que viene a invertir, a producir en Argentina, o sea, me parece que de fondo, después la cuestión de los privilegios, por ejemplo, el tema de los automotores, ¿no? El registro de los automotores, ahí toca muchos intereses, incluso se queda corto porque hay un proyecto de Patricia Vázquez, de Mi Espacio, que lo presentó el viernes, bueno, buenísimo. Va mucho más a fondo. Buenísimo. Y bueno, me parece que después del decreto se puede ir también por una cuestión más profunda de ir mejorando también las cosas que están mal, pues seguramente hay un montón que están mal. Yo te digo las que pude ver porque también uno empezó a ver a la noche, yo estoy también agotada, pero claro, veo la de más competencia, más integración al mundo, después la cuestión de los privilegios, la desburocratización, por ejemplo, en el código aduanero, sacar los despachantes, sacar toda la gente que es un obstáculo también para las pymes. Fíjate que vos tenés que exportar algo que, digamos, debería ser fácil en Argentina porque es para generar dólares, es para que estemos mejor. Y las pymes, particularmente, son las que más lo sufren porque tienen que ser cadetes del Estado, yendo de oficina en oficina, y cuando llegan hacia el final que le toca exportar, le dice, te faltó un papel, y en muchos casos ahí viene la coima, ahí vienen las cajas, o sea, me parece que esta simplificación toca muchos intereses, es compleja, pero es muy necesaria. Lo simple parece necesario y también que va a aportar a mejorarle la vida a todos los argentinos y que todo este sistema que veníamos viviendo nos ha llevado a una situación de imposibilidad de desarrollo. Bueno, veremos cómo le va al asunto, cómo le va a la decisión de este DNU. Hay que ver la vigencia, todavía no sabemos desde cuándo está vigente, si desde hoy a las 12 de la noche o desde el 29 de diciembre, si es un decreto simple y no es de necesidad de urgencia, entonces no tendrá que pasar por el Congreso. Bueno, la información es que sí se espera un decreto correctivo. Así sí, que eso es lo que se estuvo diciendo hoy. Veamos a ver si finalmente el boletín oficial termina de concretar esta corrección a partir de la medianoche, si va a ser antes del viernes. Y bueno, ahí empieza a correr mucho el tiempo de lo que ustedes decían en el comienzo del programa, que se conozca finalmente decreto de extraordinaria, temario, y estos son los dos temas, digamos, que todavía no hay una definición. Quizás se corra un poco más porque sí, están preparando el decreto correctivo. Y la pregunta es, si no hay un decreto correctivo, ¿termina siendo un decreto simple? Sí, pero ahí está la gran pregunta, porque bueno, ¿se puede firmar un decreto simple con este nivel de implicancias? Hay que ver. Y también, bueno, es la misma discusión de si es de necesidad de urgencia. Bueno, ¿no? Por eso. A todo esto se conoció que para el miércoles la CGT convocó a una movilización en tribunales llevando los reclamos
de parte de la Confederación General del Trabajo a los tribunales ahí en la Plaza Lavalle, y se espera también que una gran movilización los acompañe en reclamo. O sea que la presentación de la CGT es el miércoles. Es el miércoles. El miércoles de la semana que viene están apareciendo algunas organizaciones no gubernamentales también que han presentado sus amparos, más que amparos, sus reclamos por inconstitucionalidad de este decreto. Por ahora le vamos a decir decreto, porque DNU no sé si sería, no sabemos hasta que no se ha corregido, y que empieza a hacer su desarrollo y su derrotero también en la justicia. Una justicia que entra en feria dentro de 4 días, dentro de 5 días. El 1 de enero está en feria judicial, hay mucho menos actividad durante todo el mes de enero. Hay igualmente juzgados de guardia, pero que también recogen de algún modo las urgencias del sistema judicial, ¿no? En este caso es la justicia administrativa, claro. Contencioso administrativa, bueno, tiene un juzgado de turno. Bueno, hay que ver si habilita la feria. Y hay que ver si se habilita la feria. Hay que ver si habilitan la feria. Yo calculo que si la presentación va a ser el próximo 29, y bueno, va de suyo de que uno de los primeros planteos va a ser habilite la feria, claro, por favor, para poder avanzar con esto. Vamos a repasar más información del decreto 7023 en materia de energía. Tiene que ver con la... Sí, la derogación en materia de energía y minería. Esta definición del gobierno que ordena la revisión de los subsidios de consumo de energía eléctrica y gas natural, y también con estas derogaciones que se conocieron en esta materia, se habilita lo que es la privatización de media docena de empresas públicas o con participación del Estado en materia energética, y se habilita también a la privatización de las empresas públicas con desprendimiento de la participación del Estado Nacional en sociedades anónimas. ¿No es cierto? Uno de los puntos que se venía hablando en lo que era la campaña, en lo que podía llegar a ocurrir con este tema, particularmente pensando en el litio, pensando en los distintos desafíos mineros y también energéticos que va a tener la Argentina. Esas empresas tienen que ver, por ejemplo, con la distribución, ¿no?, de la energía, entiendo, tanto de la luz como del gas, en materia de grandes distancias y distribuciones mayoristas, ¿no? Después están las empresas que trabajan para el desarrollo particular de llevarlo hasta la puerta de tu casa y te cobran ese servicio en particular. Esa es otra de las discusiones que tienen que ver con las tarifas. También está la dimensión vinculada a la minería, que se incluyó en las actividades o servicios de importancia trascendental, que en ningún caso se podrá negociar o importar a las partes una cobertura menor al 50%, y en los considerandos del decreto 7023 se justificó la derogación al sostener que la minería es otra área de gran potencial en el país y que se encuentra notablemente subdesarrollada, ¿no? Una discusión que veníamos planteando justamente respecto de la participación que tienen las provincias en la administración de esos recursos, y que este año tuvimos el trabajo y la información de la Secretaría de Minería respecto al desarrollo de emprendimientos que están aportando grandes recursos a la economía nacional, con una necesidad de modernizar también el código minero, que era parte de la demanda que se hacía en ese momento, ¿no? Totalmente, y lo veníamos contando, en un momento en donde se cumplen 30 años de la Ley de Inversiones Mineras y finalmente la finalización de su vigencia, ¿no? Ley de Inversiones Mineras que data del año 1993, 1994 y que cierra un ciclo de 30 años. Este decreto, bueno, marca también un giro, y también esto explica y alimenta sospechas sobre el lobby minero, el interés que tenía en que no hubiera una nueva ley de inversiones mineras en un año electoral, en un momento en donde la expectativa era saber, bueno, ¿qué puede llegar a pasar con un cambio de administración respecto a la regulación de grandes temas estructurales de la economía argentina? La minería es uno, y tiene este antecedente, ¿no? Que en este año está este gran hiato que solamente se escuchó en la Comisión de Minería, que tiene que ver con el fin de la Ley de Inversiones Mineras. Parte de las leyes que se derogan, tenemos más de estas placas y de esta información.
En el caso específico de los subsidios a la electricidad y el gas, establece que a los efectos de calcular el costo de los consumos básicos, mucha atención con esto, se considerarán las tarifas vigentes en cada punto de suministro y agregó que se deberá implementar la segmentación de la asignación de subsidios de los 2 servicios públicos. Todo esto en vísperas de lo que se espera ya en enero, y es en el caso específico del Ente Nacional Regulador del Gas, del ENARGAS, la convocatoria de una audiencia pública que encierra este dato, que posiblemente la tarifa de gas se pueda actualizar, aumentar todos los meses. Que hay que recordar que las audiencias públicas no son vinculantes para la toma de decisiones respecto a la tarifa. Es una instancia de consulta popular que, bueno, en algún sentido permitía y promociona la participación de la ciudadanía para establecer los criterios, ¿no? Hay un tema ahí. No es vinculante, pero si no se realiza... Pero es obligatoria. Abre una ventana también de los amparos. Bueno, eso es lo que está planteando el presidente de la Corte, Horacio Rosati, lo planteó el día lunes en un reportaje que dio en el canal La Nación Más, planteando la necesidad de, no es que se elimina el subsidio y directamente eso se ve trasladado a las tarifas de energía. Tiene que haber esas audiencias públicas para darle legitimidad. Totalmente. Sí, y es importante también porque, bueno, permite poner en valor la participación ciudadana, es de simple inscripción. Sí, totalmente. Y es todo un examen político para las administraciones. Recordemos, por ejemplo, lo que fue cuando se vio obligado el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, de participar, estar y promover una audiencia pública precisamente con uno de los temas más calientes de la administración de Cambiemos, que tenía que ver con el reajuste de las tarifas tanto para la distribución de energía eléctrica como para el gas. La pregunta es sobre los subsidios, ¿no? Porque ya viene habiendo desde el año 2014 un proceso de reducción de los subsidios, primero voluntarios, luego compulsivos, y en este último periodo también de gobierno de segmentación mucho más afinado. Hay sectores, muchos sectores que no reciben ningún tipo de subsidio, y el encarecimiento también de las tarifas, ¿no? Esta discusión donde hay una segmentación muy particular. Hay que ver qué pasa con los regímenes especiales, como por ejemplo el régimen de zonas frías, el régimen que no fue derogado. Que no fue derogado. No fue derogado. Digo, todo un tema, porque anticipa... Hay una parte todavía que repasamos un poco en esta placa mencionando esto, en el impacto de la discusión tarifaria, pero falta un gran capítulo respecto al desarrollo de las audiencias públicas, conocer finalmente cuál es la aspiración del gobierno nacional con respecto a la escala de aumentos, la negociación con las empresas distribuidoras, que este es el otro gran jugador que en este contexto está en absoluto silencio. Las empresas de servicios públicos privatizadas, especialmente en términos de gas, que son las poseedoras de la enorme estructura de gas del Estado. Y en el caso específico, las distribuidoras eléctricas, que en muchos casos distribuidoras eléctricas provinciales, están en silencio esperando saber cuál va a ser exactamente, saber cómo va a ser el impacto de esa desregulación que han planteado quienes iban a ocupar las áreas de energía, esperando saber finalmente cómo va a ser esa recomposición. Y ahí el otro tema, que todavía no se conoce. Habla mucho del paradigma de, bueno, dejar de subsidiar la oferta para subsidiar la demanda, y ahí es donde viene la gran pregunta. ¿Cómo va a ser ese funcionamiento luego de los experimentos y los intentos efectivos de segmentación tarifaria que llevó adelante el anterior gobierno, que ya deja una base de datos, que habla de una base que anticipa algo que también pasa con el caso del transporte automotor, porque no perdamos de vista que el desarrollo y la federalización de la tarjeta SUBE también abre otro capítulo, posiblemente respecto a que conviva lo que algunos funcionarios del nuevo gobierno dicen por lo bajo. Un aumento del boleto de colectivos que podría estar entre los 500, 600, 700 pesos. Cámaras empresarias que dicen, bueno, dicen 700, pero nosotros podríamos cobrar un poco menos. Y ahí viene la gran discusión que vamos a escuchar en los medios de comunicación posiblemente en los próximos días. Decir, bueno, un turista que viene a la Argentina no puede estar pagando este boleto. Y ahí viene la otra gran pregunta. ¿Cómo va a ser el sistema para poder garantizar que funcione el subsidio a la demanda, especialmente para quienes tienen 2 o 3 viajes y tengan que afrontar
un aumento que posiblemente sea del 100% en la tarifa que pagan. Tenemos una placa más para compartir con ustedes respecto a el decreto 7023 que entra en vigencia y establece que la Secretaría de Energía tendrá facultades para definir los mecanismos específicos que materialicen la asignación y efectiva percepción de los subsidios por parte de los usuarios, lo que estabas comentando, Claudio. También determinado los roles y las tareas que desempeñarán de manera obligatoria los distintos actores públicos, las empresas concesionarias y otros actores y agentes que integran el sistema de servicios públicos de que se trate en su carácter de responsables primarios. Así que nuevo capítulo que se abre a partir del 1 de enero. Esto ya con el nuevo año va a haber una nueva tarifa del transporte público que no solamente va a impactar en Buenos Aires, sino también en todo el país. Algo hablábamos la otra vez con Carlos Fernández respecto al valor en la provincia de Misiones, ¿no? Del boleto, que hoy está a 120 y que de caer los subsidios podría llegar también a 600, 700 pesos para ciudades donde los promedios salariales son mucho más bajos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la zona del AMBA, y donde nos comentaba las dinámicas laborales tienen pausas a la hora del almuerzo de bastantes horas, 2-3 horas, para que los trabajadores y trabajadoras se puedan volver a su casa y atender sus tareas domésticas y luego volver al trabajo. Y ahí ya son 4 pasajes por día, bueno, trastocando un poco la dinámica cotidiana. Un mapa tarifario que en distintas provincias de nuestro país ya tiene un boleto que está por encima de los 300 pesos, en otros casos de los 350 pesos, 280. Y un dato que también pasó inadvertido en la agenda de estos primeros 11 días del gobierno de Javier Milei, porque fue previo a la reunión con los gobernadores, y es que finalmente el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraros, y el flamante secretario de Transporte, Franco Mojeta, que, bueno, un funcionario de Juan Schiaretti, del ex gobernador cordobés, tuvieron que destrabar los fondos que estaban pisados y frenados para girarle a las empresas de transporte público del interior del país, porque el planteo era que directamente iban a dejar de funcionar. Así que ahí tenemos un primer pantallazo de la frazada muy corta, que se va a cortar mucho más, que implica esto que insistía, el rol de las cámaras empresarias y de las empresas de transporte público del interior del país, que en muchos casos ya cuando ha empeorado la discusión con respecto a los subsidios, han planteado que están al borde de la quiebra. Y el otro componente, el componente político, que un hombre de Juan Schiaretti, que está ahora al frente de lo que fue el Ministerio de Transporte, lleva adelante uno de los mandatos de la campaña que genera mucha preocupación en el área metropolitana de Buenos Aires, y es precisamente la quita del subsidio al transporte público, en comparación con esto que decía al principio, con boletos de transporte público que el trabajador neuquino paga diariamente en 300 pesos y que en otras provincias de nuestro país están por encima de los 350, 400 pesos. Vamos a seguir analizando en los próximos días los efectos de este decreto, el 7023, el plan de gobierno en definitiva de Javier Milei. Hay muchos aspectos que quedaron pendientes, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Sábana corta también es para este programa, así que Claudio y Antonio, que tengan una feliz Navidad, porque no creo que los vea hasta la semana próxima, ya los últimos 5 días del año que quedan. El final del año. Así que cuando levanten la copa, bueno, también celebren por mí y por todos los compañeros y compañeras que estamos acá en Diputados TV. Y nosotros nos vemos mañana, nueva edición de Tercera Edición. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.